Esta noche aseguró el presidente de Argentina, Javier Milei, que el escándalo de la promoción del criptoactivo que hizo el viernes pasado no daña su credibilidad, que la suya está basada en cumplir objetivos como bajar la inflación, mejorar la seguridad. Pero sí reconoció que una de las lecciones de este episodio, por el cual la oposición pide juicio político, es que tiene que levantar filtros, dijo, que no puede permitir que todo el mundo acceda a él tan fácilmente. Pero lo interesante sí es que el presidente habló de una herramienta que le pareció interesante para financiar emprendedores cuando estaba explicando, porque dijo no hay mercado de capitales. Pero también en la misma entrevista el presidente Milei dice que quienes participaron en la compra de ese criptoactivo pues tenían que ser hiper especializados. Vamos ya con nuestra compañera Cecilia Domínguez con más detalles, un poco confusos realmente, Cecilia, a menos que tú nos lo expliques mejor o si queda la confusión. Buenas noches. Hola Gabriela, ¿qué tal? Desde Buenos Aires te saludo. La pregunta que muchos ciudadanos argentinos, la oposición incluso también, y hasta gente en todo el mundo es ¿qué ocurrió en Argentina? Claro, porque tomó dimensiones que hasta sorprendieron al mismo gobierno del presidente Javier Milei. Esta historia empieza el viernes a la tarde con una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X. Allí él promocionaba un proyecto de la criptomoneda de nombre Libra, poco conocida. Ese proyecto él lo calificaba de proyecto privado para, de alguna manera, incentivar el crecimiento de la economía argentina. Así se presentó este posteo en X. Ese posteo estuvo alrededor de 3 horas allí. ¿Qué pasó con la criptomoneda en esas 3 horas? Esta criptomoneda tuvo un comportamiento. Al principio, subir en cuanto a su valor, pero inmediatamente después, en ese lapso de 3 horas, se desplomó prácticamente a cero. Y eso provocó la pérdida de dinero de muchos de los inversores que habían confiado en esa criptomoneda que estaba promocionando el presidente. Después de esto que pasó, el presidente Javier Milei decidió borrar ese mensaje diciendo que no estaba interiorizado en el proyecto, en los detalles de este proyecto. Por supuesto, a partir de esto empezaron las investigaciones. Primero, de la Oficina Anticorrupción, que es una oficina que depende del Poder Ejecutivo, pero también de la Justicia Federal, porque hoy en la mañana se determinó que la jueza María Servini, del Juzgado Federal 1 de Argentina, va a ser la encargada de investigar las más de 100 denuncias que recibió el presidente Javier Milei en la justicia, pero además también de parte de la oposición hubo pedidos de juicio político en contra del presidente Milei por acusarlo de estafa, de asociación ilícita y de fraude. Pero si te parece, vamos a compartir algunas de las declaraciones que hacía Milei en una entrevista en la que rompió el silencio después de las publicaciones del viernes pasado y en las que trató de explicar de qué se trataba este proyecto. Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, El presidente Javier Milei fue claro, trató de aclarar que él difundió este proyecto de la criptomoneda Libra y no lo promovió a través de sus redes sociales, pero se trató de un error, fue involuntario. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía el presidente ante esta pregunta.
¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y Sí. toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender, parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Gabriela, tendremos que ver ahora cómo avanza la justicia en esta investigación, pero lo que sí dejó en claro el presidente en esta entrevista en el día de hoy es que no le tiene miedo a los pedidos de juicio político de la oposición, que está dispuesto a enfrentarlos. Pues sí, efectivamente queda de todas maneras, Cecilia, no sé si tienes la misma impresión que yo, esta duda cuando habla de un instrumento para que haga crecer a la Argentina, pero al mismo tiempo habla de personas súper especializadas y al mismo tiempo habla de participantes que son en su mayoría de Estados Unidos y China. Creo que ahí hay varias aclaratorias que serían pertinentes para tener esa historia, digamos que más clara en relación con esa intención. Pero como dices, se empieza la investigación. Cecilia, yo te agradezco este reporte. Cecilia Domínguez está en Buenos Aires. Buenas noches.